Buenos días a todos y a todas. Ya veo que sois súper puntuales y ya hay 31 personas esperando al webinar de hoy. Antes de nada, disculparos porque Pilar Morcillo, de la Secretaría Técnica, hoy no puede acompañarnos porque tenía una participación en una mesa redonda y le coincidía en horario. Así que disculparla y bueno, el miércoles la podréis ver. Si os parece, hoy vamos a estar con Rafael Llor porque el webinar de hoy es Prevención en conductas de riesgo en el contexto familiar, escolar y social en chicos y chicas TEAF. Rafael es pedagogo, educador social y maestro, en fase de obtención del título de grado en psicología. Tiene un máster experto en terapia familiar sistémica, es diplomado en traumaterapia infantojuvenil sistémica, docente en el título de experto en violencia filioparental de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, docente en seminarios de intervención educativo-terapéutica organizados por la Universidad de Murcia, docente en cursos de formación especializados en centros de recursos y profesores de la región de Murcia y en múltiples seminarios organizados por distintas entidades públicas y privadas dentro del territorio nacional. También docente en cursos organizados por el Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia. Pertenece al comité de expertos de una investigación que se está haciendo sobre TEAF en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Tiene 20 años de experiencia dedicados a la intervención especializada educativo-terapéutica con menores con medidas administrativas de protección y medidas judiciales y sus familias, y ha puesto en marcha más de 12 centros de menores en España. Asesora a entidades y profesionales del sector, supervisa en centros docentes para la creación de estrategias y herramientas para docentes que permita la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad en el alumnado y se pueda dar una respuesta ajustada a las necesidades reales de los mismos. Tienes una experiencia muy dilatada en este tema que de verdad ha suscitado muchísimo interés. De hecho, de ahí el ciclo de webinars dedicado a TEAF. Así que, sin más, te voy a dejar con tu exposición. Recordaros que a medida que Rafael avance su exposición, podéis dejar las preguntas que os surjan o las inquietudes en el chat, que al final de su exposición vamos a reservar, como siempre, un espacio para poder dar respuesta a todas ellas. Y sin más, Rafael, te voy a dejar para que comiences. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues, ¿empiezo ya o cómo está la cosa? Sí, puedes empezar cuando quieras. Yo ya me retiro, estaré entre bambalinas, pero estoy aquí, ¿eh? Muy Venga, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Nada, buenos días. En primer lugar, quiero compartir con todas y con todos vosotros, pues, lo difícil, ¿no?, que es comunicar a una pantalla. Aunque sé que detrás estáis, pero no deja de ser algo difícil, ¿no?, para mí. Si ya de por sí me cuesta hablar en público, pues el hecho de hablarle a una pantalla, más difícil todavía. Bueno, la verdad que el TEAF está suscitando en los últimos tiempos un gran interés, ¿no?, tanto a las administraciones públicas como privadas, por las características, ¿no?, de estos chavales y la necesidad de darles una respuesta que realmente les permita generar, ¿no?, pues un proyecto de vida adaptativo, sano, y que puedan tener, ¿no?, la oportunidad de formar parte de una sociedad cumpliendo, pues, una función que sirva, ¿no?, al resto. Es importante que prestemos muchísima atención al TEAF y que empiece a visibilizarse de algún modo en nuestra sociedad. Me han comentado, ¿no?, que dispongo de unos 45 o 50 minutos para exponer lo que tengo preparado. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. A ver si puedo, yo creo que sí. Bien, me gustaría empezar con esta imagen. Vamos a hacer primero un ejercicio un poco dinámico. Si yo os preguntara, ¿no?, dónde está el norte en esta imagen,
todo el mundo señalaría arriba, ¿no? En esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Veríamos un mapa que está, ¿no? Derecho, lo podemos leer, pero si yo os enseñara este mapa y os preguntara dónde está el norte, ¿verdad? Estaría abajo. Y si os preguntara si está al derecho o está al revés, muchos de entrada y muchas seguramente me diríais que este mapa está invertido, está al revés, ¿verdad? Derecho y del revés. Pero si os acercáis, veréis que las letras están escritas al derecho, es decir, se pueden leer perfectamente. ¿Qué os quiero transmitir con esto? Pues que este mapa está visto por las personas que viven en Australia. Ven el mundo de esta manera. Sin embargo, nosotros vemos el mundo de esta manera. ¿Qué yo intento transmitir con esta metáfora, con este paralelismo? Pues simplemente que tenemos que poder, o tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar los profesionales y las familias, ¿no? Por ver los distintos puntos de vista, las distintas maneras que tenemos de ver el mundo, ¿no? Y que la única manera para poder comprender la otra mirada es ponernos en su lugar. Si vemos, ¿no? Las familias tienen una serie de necesidades que muchas veces cuando nos vienen a los profesionales nos cuesta trabajo muchas veces vernos. Para poder comprenderlas muchas veces tenemos que ponernos en ese lugar, ¿no? Para poder, ¿no? Comprender qué le está pasando. Ahora imaginemos el niño. Este es nuestro punto de vista, pero y este es el punto de vista del niño, del adolescente. Tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de poder ponernos en el lugar del otro para poder comprenderlo. No hay mejor medida de protección o mejor recurso de protección que el que las personas podamos ser capaces de comprender qué les está pasando a los otros, ¿no? Hay tanta verdad en este mapa como en este. Bien, con este preámbulo empezamos con la jornada, ¿no?, de prevención de conductas de riesgo en adolescentes con TEA. Yo quiero hablar un poco de nuestra experiencia y de cómo nosotros vemos esta situación, sobre todo en estos niños, en estos adolescentes, y qué factores, tanto de riesgo como de protección, están latentes o están presentes, ¿no?, en sus vidas. Nosotros manejamos 3 proyectos o trabajamos desde 3 proyectos, Proyecto Cisne, La Ventana y Vincula, que pertenece al área educativo-terapéutica de Albores, y desde ahí intentamos ofrecer recursos y alternativas, experiencias que puedan prevenir o puedan reparar determinadas conductas que están suponiendo para estos chavales un gran riesgo, ¿no?, en su adaptación. Pero claro, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que saber cómo la sociedad, cómo las familias, cómo la escuela, cómo los distintos contextos nos llevan o nos enseñan a construir, ¿no?, esas conductas de riesgo. A mí me gustaría que os fijarais en esta imagen, ¿no?, cómo lo ven, cómo ven a un niño con TEA, por ejemplo, en este caso, en el sistema educativo, ¿no?, utilizado el sistema educativo. Fijaros, ¿no?, dice el profesor, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Claro, si juzgamos a un pez por su capacidad para trepar un árbol, pasará el resto de su vida pensando que es incapaz, ¿no?, que no sabe, que no puede. Entonces, muchas veces queremos meter en la misma casilla, en el mismo saco, a todos los niños y a todas las niñas, ¿no? Y yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio de reflexión y poder atender a las características y a las capacidades que tienen para dirigir todos los esfuerzos a que se
potencien esas capacidades, a empoderarlos en ese camino. Lo que no podemos hacer es someterlos, ¿verdad?, a sistemas ya preconcebidos, muy rígidos, donde si no pasan por ese aro van a sufrir una expulsión, un rechazo o incluso una frustración, ¿no? Incluso ese sistema que está establecido a las familias nos pasa que lo compramos en el sentido de que obligamos a nuestros hijos a que pasen, ¿no?, por ahí, a que tengan que superar una asignatura, a que tengan que, ¿no?, relacionarse con los demás de una manera muy concreta que ya está establecida, cuando los estamos encaminando, ¿no?, cuando los sometemos a esas presiones, los estamos encaminando a una alteración, ¿no?, en la percepción que ellos tienen sobre sí mismos y sobre el mundo, ¿no?, provocando en ellos, pues, conductas que muchas veces van a ser de riesgo. Fijaros, los niños con TEAF, los adolescentes, cuando nos llegan, tanto desde el ámbito escolar como desde el ámbito sanitario, como desde el ámbito social o familiar, estamos permanentemente, ¿no?, intentando etiquetar con las conductas que vemos. Las conductas que vemos son la manifestación de un lenguaje que tenemos que saber descifrar. La conducta no es más que lo que nos muestra de todo lo que hay detrás de ese tipo de conducta. Fijaros que permanentemente nos llegan: es que mi hijo es muy violento, o es que en clase es muy nervioso, es muy rebelde, se mete con los compañeros. En otros casos tiene conducta infantilizada, es que es un desobediente, es antisocial, pero sin embargo muestra también mucha afectividad, despistado, ladrón, impulsivo, cariñoso. Y claro, y entonces cuando empezamos a ver todas esas conductas, empezamos con los diagnósticos, que si TDAH, discalculia, TEA, TGD, TDA, trastorno obsesivo-compulsivo, negativista desafiante, trastornos de conducta, TGD, dislexia. Mirar la imagen un momento. Ese niño está recibiendo por parte de todos los contextos toda esa presión, todo ese etiquetaje. Y hay una falta de definición de diagnóstico que provoca, ¿vale?, que vayamos probando indiscriminadamente con uno o con otro en función simplemente de la conducta. Tenemos que tener claro que el TEAF, ¿vale?, necesita ser diagnosticado, necesita ser reconocido, porque si no cometeremos el error de empezar a generar diagnósticos que para el TEAF es la sintomatología de todo lo que tienen. Y hasta que no tengamos claro y no aceptemos la existencia del TEAF como un diagnóstico, va a ser muy difícil que podamos generar los recursos, las respuestas que prevengan, ¿vale?, que estos niños queden excluidos, ¿no?, de un sistema social que está establecido. Pero claro, con todo esto que el niño recibe, fijaros, imaginemos que este cubo representa los contextos y los sistemas, ¿no?, el familiar, el escolar y el social. Es un cubo que dentro, ¿vale?, ya tiene establecido un sistema de funcionamiento que va a permitir la entrada, ¿vale?, de determinados diagnósticos que van a encajar. ¿Por qué? Porque se ha visto que dentro de esta sociedad o dentro del sistema donde se ubique el chaval, ¿vale?, se ha determinado que los niños con TDAH pues tienen que tener este tipo de adaptaciones o este tipo de recursos, este tipo, ¿no?, de dinámica que les permita su adaptación, les permita entrar.
al igual ocurre con un TEA, ocurre con un TGD, con un TDA. ¿Y qué pasa con el TEAF? ¿Qué ocurre con el TEAF? Si os dais cuenta, el TEAF no encaja. El TEAF no está reconocido. Fijaros la manera que tenemos de construir conductas de riesgo, pero no que el niño genere esas conductas porque se le ha ocurrido a él o porque no, es porque el sistema está creado de tal manera que al no reconocer el TEAF, ¿vale?, como una realidad, no encaja. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos en el colegio, decimos, ay, pues este chaval que está nervioso, que no presta atención, bueno, pues cabe por el TDAH. Venga, vamos a probar por el TDAH. Entonces, metemos la fichita y como cabe, la metemos. Pero luego empiezan a aparecer otra serie de sintomatología dentro del sistema que no está capacitado para dar una respuesta. Entonces, ¿qué hace? Lo expulsa. Y ahora vamos a probar porque parece ser que tiene un poco de, ¿no?, de espectro autista y vemos que encaja también, que puede, cabe por aquí. O tiene un trastorno de déficit de atención y por aquí también cabe. Pero cuando entra y está dentro de todo el circuito y de todo el sistema que ya está organizado y establecido, el sistema no está preparado para reconocerlo. Y entonces lo expulsa. Pero hablamos tanto a nivel familiar como escolar como social. Todos somos cómplices de esta situación. Y es cierto que hay un movimiento, ¿vale? Y gracias a las asociaciones de familia de TEAF, se está empezando a luchar, ¿no?, porque haya un reconocimiento de estas características y se puedan generar los recursos adecuados para ello. En estas jornadas de atrás, supongo que os habrán hablado de las características de estos niños y la cantidad, ¿no?, de diagnósticos que hay alrededor de estos niños. Y necesitamos generar diagnósticos diferenciales que nos permitan, ¿vale?, poder definir bien el TEAF. Pero muchas veces nos llegan familias también, ¿no? Es que mi hijo no me hace caso, es que es malo, es que no se adapta, es que no aprueba, es que, ¿verdad? Es decir, también tenemos, las familias tenemos los esquemas, ¿vale?, en la cabeza que se convierten en disparadores. Las familias son disparadores también de situaciones de riesgo. No solamente el colegio o no solamente la calle. Pero gracias a los movimientos civiles, al movimiento asociativo, ¿vale?, se están empezando a poner encima de la mesa las necesidades reales de estas familias y de estos niños, que ahora después veremos. ¿Qué ocurre cuando el TEAF no encaja? Cuando es expulsado, cuando no pertenece. ¿Qué le pasa a un adolescente? ¿En qué le va a afectar? Pues fijaros, va a afectar a su identidad. No va a poder él reconocerse a sí mismo. No va a poder construir una imagen de él. ¿Por qué? Porque en el entorno donde supuestamente tiene que participar de una manera normalizada, es rechazado, no es comprendido. Claro, el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia está dañado. ¿Por qué? Porque es rechazado. ¿A qué pertenece él? ¿Dónde encaja? Evidentemente a la autoestima. Claro, va a ser un fracaso tras otro. ¿Por qué? Porque le sometemos a experiencias que van a ser muy frustrantes, experiencias que a lo mejor no va a superar, porque no nos estamos fijando en sus capacidades, sino en lo que no logra. Y tendríamos que tener itinerarios alternativos a estos chavales que tienen una discapacidad invisible, una discapacidad no reconocida, ¿vale?, que está mermando en su autoestima, en la imagen que tienen ellos, en la posibilidad de compartir espacios con otro grupo de iguales y en el reconocimiento. Es decir, necesitan de la aprobación del otro, necesitan de sentirse que están ahí y que forman parte y que son útiles. Pero si el sistema no tiene previsto, ¿verdad?, que estos chavales puedan participar de una manera activa,
evidentemente no se les va a reconocer, se van a sentir excluidos. Tenemos que sacar la mejor versión de ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen capacidades, tienen habilidades, tienen, por supuesto, sus propias limitaciones, hay que reconocérselas. Pero si yo sé hasta dónde pueden llegar, podré generar, ¿verdad?, otro tipo de recursos que lo capaciten y lo empoderen dentro de una sociedad. Claro, con esta imagen, con esta idea, tenemos que ser responsables y hacernos la autocrítica, ¿no?, de que estamos sometiendo a estos niños a que exploren en contextos que son de mucho riesgo. ¿Dónde se van a sentir que pertenecen? Pues en entornos donde se les reconozca, en entornos donde no se cuestiona quién es, donde no se enjuician, en entornos donde pues muchas veces va a ser muy ocioso, donde no hay mucho esfuerzo. Ahí es donde ellos se van a identificar. ¿Por qué? Porque lo otro les supone una amenaza, lo otro les supone un rechazo brutal. Y entonces van a tener que encontrar, ¿vale?, dónde estar y dónde le van a reconocer. ¿Qué pasa con estos chavales? Dadas sus características, son chavales muy vulnerables, muy influenciables. Y nosotros tenemos la experiencia de que es así. Y son chavales que se les puede arrastrar muy fácilmente a entornos de mucho riesgo y se les puede manipular. Y tenemos que tener claro que somos los profesionales, la sociedad, la familia, todos somos responsables y tenemos que sumar esfuerzos para prevenir que estas circunstancias se puedan dar y generar todas las posibilidades habidas y por haber para que estos niños formen parte. Otro tipo de discapacidades, otro tipo de trastornos, otro tipo de circunstancias, dificultades que están reconocidas, disponen de los recursos y entonces permite que esos chavales puedan identificarse, puedan ser comprendidos por el adulto, por el compañero. Y al cambiar la mirada, al cambiar el punto de vista, podremos hacerle sentir cómodo en el entorno en el que se desenvuelve. Perdonadme, pero lo vivo con tanta pasión que no estoy enfadado, simplemente es pasión. Claro, ¿qué le ocurre a un niño? ¿Cómo afectan estos factores de riesgo? ¿Cómo se puede sentir? Un niño que es sometido de esta manera, ¿no?, a ese tipo de experiencias, empieza a construir o empiezan a aparecer, ¿verdad?, emociones de miedo y temor. Fijaros una cosa, un paréntesis, ¿no? Estos niños han estado expuestos a un teratógeno, ¿no?, que es la ingesta del alcohol, ¿no?, en el embarazo. Eso provoca un daño irreversible. Es decir, no se puede reparar. Y además va a afectar a la parte más importante de nuestro cerebro, que es la de poder regularnos, la de poder comprender, la de poder crear abstracciones a nuestra inteligencia, a la función ejecutiva, a la comprensión, a la capacidad de regulación emocional. Entonces, cuando eso no lo estamos cuidando, su neocórtex no lo estamos cuidando, lo que estamos haciendo es que estos niños empiecen a provocar, ¿verdad?, empiecen a desarrollar o a potenciar los impulsos, o que las emociones empiecen a ocupar un lugar muchísimo más importante, ¿no?, y que sea por lo que ellos se guíen. Entonces, claro, si todo lo que tengo a mi alrededor es una amenaza, ¿qué respuesta voy a dar yo? Si todo lo que hay fuera me da miedo, ¿no?, pues fijaros, ¿no?, empiezan el sentimiento de soledad, la tristeza, la culpa, pero es que más, la culpa, ¿cómo les acompaña? ¿No? Porque ni ellos muchas veces son capaces de entender por qué les pasa. O sea, cómo pueden explicar qué es lo que les ocurre si quieren ser como el otro, ¿no? Tenemos que darle su lugar, tenemos que darle la diferencia, reconocérsela, la rabia, la frustración, el rechazo.
y la incomprensión. Fijaros, ¿no? Cuando me rechazo, la soledad que siento, es decir, nadie quiere jugar conmigo. ¿Con quién juego yo? Esto es lo que sienten, porque además del daño neurológico que tienen, que va a generar esa discapacidad que es muy visible, ¿verdad? Ellos tienen unas emociones que van a estar a flor de piel. Y las que van a prevalecer van a ser estas. ¿Cómo queréis que respondan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se refugian? Pues no les queda otra, ¿no?, que buscar entornos de riesgo o entornos poco saludables o entornos donde no les suponga, donde estas emociones, ¿vale?, de algún modo puedan estar menos presentes. Fijaros, los factores de riesgo vamos a distinguir entre factores externos y factores internos. Los factores de riesgo ambientales o externos vamos a hablar del sobrediagnóstico. Cuando no se tiene claro un diagnóstico, ¿verdad? O bien sobrediagnosticamos y metemos 500.000 diagnósticos por la sintomatología que observamos, o bien le ponemos muy poquito. La cuestión es que al final no hay un diagnóstico. Claro, esto puede provocar, ¿sí?, que nos equivoquemos en el tratamiento o nos equivoquemos en la percepción. También digo una cosa, el diagnóstico no es la solución, pero el diagnóstico nos da pistas, ¿vale?, para poder generar los recursos. Porque además del diagnóstico, el niño también tiene emociones, sentimientos, ¿vale?, que tenemos que saber cómo ayudarle a regular. El etiquetaje, ¿no?, la diapositiva de todas las etiquetas. Permanentemente, al final, el niño va comprando toda una serie de etiquetas, ¿vale?, que le van imposibilitando. Y lo que tenemos que intentar es que el niño adquiera las habilidades, las capacidades y la fuerza para poder enfrentar, ¿no?, el reto de la vida. Enjuiciarlo, emitir juicios de valor permanentemente, es que no eres capaz, es que no haces esto, es que no prestas atención, es que siempre estás dando el follón. La exclusión. La sobreprotección. La sobreprotección, porque los padres sentimos miedo, los padres también nos sentimos preocupación. Y puesto que vemos que el sistema o que la sociedad no lo comprende, intentamos, ¿no?, que el niño tenga las menos experiencias posibles que le pueda suponer un problema. No, tenemos que saber dejarles explorar. Les tienen que pasar cosas. Les tienen que pasar cosas. Y que el entorno de la casa sea un entorno de seguridad, un entorno de comprensión para cuando vuelva el niño, después de haber estado sometido a esa experiencia, que posiblemente pueda ser negativa, podamos nosotros reconducir. ¿Para qué? Para que él pueda incorporar o elaborar esa experiencia que ha vivido, de tal manera que fomentemos en él la seguridad. Si yo, padre, muestro mi inseguridad, el niño va a vivir inseguridad. Si yo muestro miedo, el niño va a vivir miedo. Entonces tenemos que estar preparados para saber dejar explorar a nuestros hijos, ¿vale?, y que les pasen cosas. Evidentemente, si sabemos que le va a pasar algo muy grave, no lo vamos a dejar. Pero sí que el niño vaya intentando, ¿no?, establecer relaciones fuera del ámbito del hogar. La presión y el estrés. Estos niños, y es algo que sí que hemos observado y que vemos que uno de los indicadores de máximo riesgo es la presión y el estrés. El someterlo, por ejemplo, y hablamos del sistema educativo, el someterlo a que cumplan con los criterios, los objetivos del sistema educativo, es un indicador de muy alto riesgo. Le duela a quien le duela, porque son niños que necesitan de itinerarios alternativos, son niños que necesitan de adaptaciones y no podemos hacer que aprendan a la misma velocidad, los mismos contenidos y de la misma manera que el resto. No podemos hacer eso porque la presión y el estrés es un indicador de riesgo.
El estrés lo que va a provocar es generar ansiedad y mecanismos de protección o de defensa, de lucha o huida. Entonces, claro, si yo al niño tiene que estudiarse la tabla de multiplicar, pero yo sé que un TEA estudia hoy la tabla de multiplicar, pero es que al día siguiente se le ha olvidado y entonces le pongo un 0, no estoy comprendiendo al niño. Entonces, yo no puedo seguir ese sistema. Entonces, someterlos a un estrés gratuito me parece que es regalar el riesgo. Y no pasa nada por reconocer que no tenemos un sistema que permite generar, ¿no?, itinerarios alternativos. La inaccesibilidad, claro, como no es reconocido, cuando se les ve, pues tienen muchísima dificultad a optar a distintas oportunidades. Está todo muy reducido. No hay recursos, ¿no?, establecidos o que comprendan o conozcan el TEAF como una realidad. Nosotros desde Albores trabajamos desde una perspectiva de desarrollo comunitario. A mí no me gustaría que el TEAF se convirtiera en un nuevo diagnóstico y generar recursos de aislamiento o institucionalizadores. Para nada. Lo que tenemos que fomentar son recursos comunitarios a los que ellos tengan acceso y que estén adaptados a ellos también. No se trata de crear residencias, macroresidencias para que estos niños estén ahí. Se trata de crear estructuras de viviendas de autonomía con una supervisión y un acompañamiento educativo, ¿vale?, que permita que estos niños puedan desarrollarse y puedan tener una vida autónoma. Muchos de ellos serán capaces de hacerlo por sí mismos, pero otros tantos, y me atrevería a decir que la gran mayoría, van a necesitar de un acompañamiento y una supervisión permanente. Y luego, el mayor factor de riesgo, para mí, el desconocimiento, la ignorancia. El hacer de del TEAF algo banal. Yo creo que eso sería un error. Tenemos que formarnos, tenemos que escuchar a las familias, tenemos que ayudarlas también a comprender su posición frente a la crianza y a la relación que tienen que establecer con sus hijos, ayudarles a aliviarlo, ¿no?, en cuanto a la preocupación, ¿no?, y a ese miedo que se genera en ellos a través, ¿no?, de nuestra formación como profesionales, ¿no? Tenemos que darle ese lugar al TEAF, pero también tenemos que ayudar a las familias, ¿vale?, a que puedan gestionar el estrés que sus propios hijos también, ¿no?, pueden producir. Todo esto, que son los factores de riesgo ambientales, sumado a los factores de riesgo internos que están provocados por el daño neurobiológico que han sufrido, que es irreversible, insisto, irreversible, que ellos no lo eligen, que va a tener una afectación a las funciones ejecutivas. Son chavales que les cuesta muchísimo trabajo planificarse, ordenarse, tener una estructura. Es decir, les cuesta muchísimo. Va a afectar a su capacidad para la regulación emocional. Van a tener una disfuncionalidad cognitiva en muchísimos casos que va a afectar directamente a los procesos de aprendizaje. En definitiva, van a tener una lesión en el neocórtex que vamos a tener que ayudarles, ¿no?, prestarles el nuestro, como adultos y como profesionales, prestarles nuestro neocórtex para que puedan, ¿vale?, gestionar bien toda la conducta que ellos manifiestan. Pues, teniendo estos factores de riesgo ambientales, más el daño que ellos ya traen, lo que estamos provocando es que tengan conductas muchas veces que ponen en jaque, ¿no?, a cualquiera, ¿verdad? Conductas disruptivas. Van a buscar entornos de muchísimo riesgo, van a ser muy manejados. Muy probablemente muchos puedan caer en temas de consumo de drogas y alcohol.
Y eso tiene que ver porque no se ha trabajado con ellos sus capacidades, no se ha trabajado con ellos su identidad, su reconocimiento, la pertenencia a un grupo. No se le ha posibilitado, ¿vale?, que ellos puedan identificarse, puedan construir una narrativa de quiénes son, por qué les pasa lo que les pasa y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Todo esto es someterlo a un riesgo muy, muy alto. En contrapartida, ¿cuáles son los factores de protección y de prevención? ¿Qué podemos hacer, ¿no?, tanto desde las instituciones, desde la familia o desde el ámbito social, desde el ámbito comunitario? Pues muy bien. Al igual que los factores de riesgo, aquí he puesto factores de riesgo, son factores de protección, ¿eh? Esto está mal. Los factores de protección, al igual que los de riesgo, tenemos factores internos y factores externos. ¿Qué hay que hacer para prevenir? ¿Qué hay que hacer para poder capacitar, para poder evitar, ¿no?, que estos chavales ¿no?, puedan acabar mal? Pues estos factores de protección, vamos a empezar por tener un diagnóstico en edades muy tempranas. Que la mujer pueda decir que ha bebido alcohol durante el embarazo, aunque sea una copa. Es decir, es que no hay una cantidad recomendable, no existe. Y es necesario que se sepa. ¿Por qué? Porque se le puede monitorear, se puede hacer un seguimiento para ver el grado de afectación. Y podemos establecer después, ¿no?, un seguimiento en el neurodesarrollo de ese niño, proporcionándole entornos de seguridad, proporcionándole un acompañamiento equilibrado, un referente estable, consistente, coherente, generándole las adaptaciones que él necesita, los itinerarios alternativos que precise. Tenemos que crear recursos predecibles. Cuando digo predecibles me refiero a que estos niños necesitan estructuras muy estables. No podemos jugar a la improvisación. Estos niños necesitan saber qué va a pasar después del minuto anterior, ¿no?, qué va a pasar al día siguiente. Entonces, desde Albores tenemos varios recursos en función de cuál es el grado o la gravedad, ¿no?, de la conducta que puede manifestar un niño con TEAF. Tenemos recursos de intervención de calle o recursos de intervención dentro de un centro de día que está perfectamente estructurado, se adapta perfectamente a las características de estos niños, ¿vale? Y sobre todo, no hay lugar a la improvisación. Entonces, tiene que ser muy predecible y muy adaptado, pero sobre todo enfocado hacia afuera, donde estos niños, ¿vale?, puedan manejarse en el entorno. Para eso nosotros disponemos de un educador social que les acompaña en el entorno, tanto en la casa como en la calle. Claro, me gustaría que fuese más veces a la semana, pero los recursos son los que son y nosotros tenemos la capacidad que tenemos. Esperemos que conforme esto se vaya reconociendo, pues podamos ir teniendo mayor capacidad para ir ampliando, ¿no?, nuestra capacidad de intervención. Pero necesitan tener un acompañante, una persona que les sea de referencia, que los comprenda, que no los enjuicie, ¿no?, y que sepa, ¿no?, ir orientándolo para no dejarlo, ¿no?, a la improvisación o a la incertidumbre. El acompañamiento educativo terapéutico, como he comentado, tanto dentro de la escuela como dentro de... Que aquí hay un dato importante que sí que me gustaría reseñar, no sé cómo voy de tiempo, muy bien, que me gustaría reseñar, y es que el hecho de que haya una figura externa al ámbito familiar oxigena de algún modo las dinámicas, ¿no?, que ya están viciadas dentro de la casa. Y permite, ¿no?, que estos chavales puedan contar, ¿no?, con alguien que les pueda regular o les pueda ayudar, ¿no?, a gestionar su vida o su día a día de otro modo. De igual manera, y ya tenemos una experiencia aquí en Albores de trabajo en aula, pero un aula que hemos creado nosotros a través del Servicio de Empleo y Formación, donde hemos introducido la figura del integrador social o del educador social junto con el profesor. Y está dando unos resultados impresionantes. Chavales con TEAF que han empezado con esos itinerarios alternativos de formación,
que hemos creado desde aquí a través de este tipo de ayudas para la inserción sociolaboral. Fijaros qué importante que el profesor de lengua permita que un educador esté dentro del aula. ¿Para qué? Para hacer ese trabajo de rescate en un momento determinado. ¿Para qué? Para poder orientar a estos chavales y, sobre todo, trabajar la permanencia, ¿no?, dentro de ese itinerario que se ha construido. Tenemos que abandonar la idea corporativista y dejarnos el lenguaje del intrusismo, porque lo que necesitamos es sumar, colaborar, dejarnos que podamos entrar a otras estructuras para poder aportar nuevas experiencias, para que chavales con grandes dificultades puedan también optar a la obtención de los objetivos que marca el sistema educativo, adaptados, bajo otros itinerarios, pero que sea una suma de otros profesionales. El sistema educativo no solamente enseña, sino que también educa. Los centros escolares es el segundo nivel de socialización. No podemos hacer caso omiso a esa realidad. Y ahí van a convivir muchísimos chavales de diversidad de características. Entonces tenemos que estar preparados, ¿vale?, y abrir las puertas para poder sumar esfuerzos. Aquí nadie viene a ponerse una medalla. Aquí lo que venimos es a compartir lo que sabemos, de lo que estamos experimentando y de lo que es bueno para una sociedad muchísimo más sana, donde quepamos todos. El desarrollo comunitario, ¿qué es esto? Es lo que acabo de explicar, ¿no? Es decir, el que la comunidad esté preparada, que podamos disponer de los recursos suficientes y no acabar en estructuras institucionalizadoras que aíslan y que acentúan aún más la imagen de uno mismo de que no vale, de que no sirve, de que no pertenece. Tenemos que abrir el camino, tenemos que abrir las puertas y tenemos que trabajar en la calle y darle visibilidad, difusión al contenido, ya no solamente del TEAF, de otras muchísimas, ¿no?, circunstancias que muchísimos niños, menores y jóvenes están sufriendo. Cuanto más visible, ¿vale?, mayor conciencia y mayor disponibilidad para poder hacer recursos. El respiro familiar, no entendido como que voy a quitarme, ¿no?, a mi hijo de encima porque estoy cansada, sino reconocer que estos niños en su conducta agotan y muchas veces la perspectiva o la visión que tienen los padres puede ser alterada. ¿Por qué? Porque hay un nivel de paciencia, hay un nivel, ¿no?, también de agotamiento que tenemos que sanear. Las familias tienen que disponer de espacios donde ellos puedan también recuperarse, donde puedan comprender, porque muchas veces se enturbia, ¿verdad?, en la relación que se establece con sus hijos, ¿no?, por la propia presión incluso del sistema, ¿vale?, porque hay mucha frustración y tenemos que saber relajar las expectativas también como padres. La protección social, crear todos unos recursos, ¿no?, que a estos niños y a estas familias les permitan, ¿no?, sentir que cuando los padres ya no estén, ¿no?, van a tener una continuidad de participación comunitaria, ¿vale? Entonces tenemos que crear todo eso. El reconocer la discapacidad dentro de los servicios públicos de discapacidad, el reconocer ese diagnóstico dentro de los servicios de salud mental infanto-juvenil, ¿vale? Eso es protección social. Generar los recursos económicos, dotar a las entidades, ¿vale?, de recursos para poder ofrecer, ¿no?, experiencias y alternativas que puedan ayudar a estos niños a integrarse de una manera lo más normalizada posible. La especialización profesional. Tenemos que los profesionales nutrir, ¿no?, tanto de lo que nos aportan las familias como de lo que nos aportan otros profesionales, psiquiatras, psicólogos, educadores, los de mantenimiento de un instituto. También nos aportan información. Tenemos que poder, ¿vale?, incorporar, ¿vale?, el conocimiento suficiente para poder generar la respuesta, pero sobre todo comprender que el niño se sienta comprendido. No hay mejor manera de poder mentalizar o comprender que teniendo el conocimiento de qué pasa en ese cerebro cuando ha sufrido un daño tan duro
como la ingesta de alcohol en el embarazo. Crear itinerarios educativos adaptados. Nosotros, no existe ahora mismo un itinerario, pero nosotros, por ejemplo, en Albores sí que hemos creado y ya llevamos 3 años y este año yo creo que ya lo tenemos muchísimo más definido, que a través de las competencias clave que existen en cualquier comunidad autónoma, el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia nos autorizó la incorporación del educador social dentro del aula y nos permitió poder crear ese itinerario con chavales con muchísimas dificultades. Tenemos la experiencia este año, por primera vez, piloto de niños con TEAF, y ha funcionado muy bien. Y son competencias claves que dan acceso a certificados de profesionalidad de distintos niveles, ahora no lo voy a explicar, pero para que veáis que sí que se puede hacer nivel 1, 2 y 3 para niños que han abandonado el sistema educativo o que no encajan o que no pueden o no tienen una alternativa o está suponiendo un riesgo estar dentro de la escuela. Entonces, a partir de los 16 años, pueden entrar por estos itinerarios. Y el reconocimiento de las capacidades. Evidentemente, conociendo las características, ¿no?, o los daños que provoca la ingesta de alcohol en la neurobiología del niño, podremos ver también cuáles son sus capacidades, potenciarlas. Muchos de estos chavales tienen una habilidad física tremenda que se podrían enfocar muchísimo, ¿no?, para ese campo, o tienen habilidades para la música, o tienen habilidades para la pintura. Tenemos chavales en La Ventana que dibujan de maravilla y estamos haciendo un trabajo de inserción o de incorporación al mercado laboral a partir de esa capacidad, de lo que puede hacer, no de lo que no puede hacer, porque, y ya lo hemos cogido, ¿no?, con una edad muy avanzada, tiene 18 años, y es un chaval que ha sufrido muchísimo, ¿vale?, por la continua expulsión que ha tenido. Y ahora nos estamos centrando, ¿no?, en lo que es capaz de hacer, en lo que puede hacer y cómo se puede proyectar. Y esto yo creo que es importantísimo de cara a que los chavales puedan adquirir una confianza en sí mismos, subirle la autoestima, ¿no? Generar espacios donde ellos, chavales con TEAF, puedan compartir sus propias experiencias y se puedan apoyar unos a otros, ¿vale?, para encontrar, ¿no?, su propio camino. Bien, pues estos factores de protección, sumado a los factores de riesgo, porque eso no desaparece, la discapacidad no desaparece, ¿no?, provocada por la ingesta de alcohol, que, como antes hemos dicho, afecta a estas áreas cerebrales, bien, pues va a permitir que, aunque sigan existiendo, ¿verdad?, las emociones, ¿no?, que puedan jugarle una mala pasada en un momento determinado, hay otras emociones que van a compensar, de algún modo, la aparición de situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque se van a sentir que están reconocidos, que pertenecen a un grupo, van a sentir que se pueden conocer un poquito más, van a disponer, ¿no?, del apoyo y del acompañamiento. Sus familias van a estar muchísimo más preparadas y van a poder emprender un buen proyecto de vida. Aquí estaríamos hablando de que estaríamos en un riesgo muy, muy bajo. Son y 48. Aquí simplemente os quería compartir una experiencia de una caja de arena como recurso, ¿no?, que he utilizado con un chaval que le costaba mucho trabajo, ¿no?, expresar o contarme qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, una caja de arena no es más que una técnica proyectiva que nos permite, ¿no?, a través de los muñecos, que los chavales puedan expresar o puedan contar, ¿no?, experiencias. Al niño, bueno, el niño que ya tiene 19 años, pues bueno, le pedí que hiciera una caja de arena simplemente libre y él construyó una carrera de coches, ¿no? Y simplemente, en términos generales, para que veáis un poquito lo que salió, ¿no? Y él no pudo identificar, ¿no? Aquí está Batman, ¿verdad? Batman es como que dijéramos el que da el pistoletazo de salida. Y aquí está Mario, ¿verdad? Que Mario al principio él lo puso aquí, pero a mitad de la técnica lo puso en este lado, porque él se identificaba tanto con Mario como con él, ¿verdad? Y a él,
cuando le pregunté que quién era, decía, es Batman. Digo, pero es un personaje. Dice, sí, bueno, es un personaje, pero detrás del personaje hay una persona, detrás de un antifaz. Digo, que hay alguien detrás. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque así si se equivoca, nadie se mete con él. Digo, ¿alguna vez se ha equivocado? Dice, sí. Digo, ¿y qué le ha pasado? Dice, pues le han pegado, se han metido con él, se han reído de él. Solamente voy a contar esa anécdota, ¿no? Fijaros cómo lo coloca, ¿verdad? En esta valla, totalmente cerrado. Y al final, bueno, ya me pudo contar, ¿no? Que con 9 años sufrió bullying. Y él no lo podía identificar, no lo podía expresar. ¿Vale? Porque le pegaban, tal. Y él lo que quiere es poder ser feliz. Dice, yo no quiero, no, Mario no quiere ganar, ¿no? Aquí está el botín. No quiere ganar, lo que quiere es participar. Solamente. Lo único que busca es formar parte, ¿verdad? Siendo muy diferente de los otros que son tan igualitos, ¿verdad? Y poder tener también su camino. Pero le decía, ¿y qué tiene que hacer Mario para poder avanzar? Dice, pues le tiene que pedir permiso a este, al que está aislado, al que está escondido, al que nadie puede mirar. Entonces, yo creo importante que los profesionales podamos utilizar recursos, herramientas que permitan que estos niños puedan expresar, puedan identificar, ¿no?, qué les va ocurriendo y ayudarles a encontrar un camino. ¿Cómo? Pues también colaborando con las familias, que muchas veces se encuentran, ¿no?, muy solas en esto. Pues yo con esto he terminado. Yo sí que pongo aquí, ¿no?, que recuerda siempre, ¿no?, el 100% no beber alcohol durante el embarazo, que es 100% prevenible y que no existe cantidad recomendable. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero haberos sido de utilidad. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad que lo has explicado genial. Has dejado muy clara un poco esos factores de riesgo, los factores de protección que hay que poner sobre la mesa para ayudar a esos chicos y chicas TEA. Y bueno, el trabajo con la caja de arena ha sido espectacular porque se ve muy bien todo lo que has ido sacando en la sesión y cómo se puede sentir un chico, una chica que tiene TEA. Pues si te parece, que tienes unas cuantas preguntas, vamos a dar paso a las inquietudes, las dudas que han ido surgiendo a lo largo de tu exposición. Mercedes del Valle Díaz te pregunta, ¿por qué crees que los servicios de salud mental no diagnostican el TEA? ¿Por qué son tan reacios? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Nada. Sí que conocen, ¿no?, el TEAF. El problema es que yo creo que no lo diagnostican porque hay o sea, conocen que lo que provoca, ¿no?, la ingesta de alcohol durante el embarazo. Yo creo porque no sé si hay miedo a que se pueda convertir, ¿no?, en una etiqueta más o realmente porque hay un desconocimiento real de cuáles son las características personales de estos chavales. Yo creo que no lo conocen, no conocen bien qué les pasa a estos niños en relación con los otros, ¿no? Y en los procesos de integración, ¿no?, dentro de estructuras normalizadas. Entonces, yo creo que hay una falta primero, de coordinación, ¿vale? De coordinación, de dejarse hacer, ¿vale? Hay mucho corporativismo dentro de la salud mental. Es verdad que se empiezan a ver muchísimas más colaboraciones, pero hay mucho corporativismo y yo creo que tarde o temprano el TEAF va a ser reconocido, va a ser diagnosticado. Pero es verdad que ahora mismo está siendo difícil. También es verdad que Mercedes comenta que sin diagnóstico no se puede tener el certificado de discapacidad. Claro, ¿verdad? por eso necesitamos el diagnóstico. Por eso salud mental debería de incorporar dentro del catálogo, ¿no?, del manual de diagnóstico el TEAF como una opción. Porque si no, los equipos de valoración de discapacidad no lo van a reconocer. Entonces, lo que tenemos que intentar
Es que yo creo que es una cuestión también de la salud mental, ¿no? Es decir, que se den cuenta o que permitan, ¿no? Incorporar esta realidad, que la conozcan, que la visiten y que escuchen realmente también, ¿no? A otros profesionales que lo estamos viendo. Que es que no es una cosa que ahora a mí se me esté ocurriendo, ¿no? Es que tenemos chavales con TEAF y chavales sin TEAF con problemas de conducta en ambos casos, y al que tiene TEA le cuesta muchísimo más trabajo generar cambios, pero por una cuestión de que hay una discapacidad también. Y eso tiene que ser reconocido. Estoy de acuerdo con Mercedes. Amanda Santiso te pregunta si abogarías por llevarlos a colegios en los que el 25% del alumnado tiene TEA. No, yo no haría gueto. Es decir, intentaría no hacer guetos. Lo que intentaría es crear, ¿no? Dentro de la red comunitaria próxima a donde vive el niño, los itinerarios necesarios dentro del mismo colegio. Yo no lo sacaría o no crearía guetos, ¿no? Independientes para estos niños. Yo creo que deberían de participar de una manera normalizada en otros contextos. Sí, evidentemente poniendo los recursos necesarios, pero guetos no. Integrándolos de una manera multidisciplinar, efectivamente. Amanda también quiere ver si le puedes orientar sobre dónde consultar esos itinerarios alternativos en los que se ha incluido un integrador social en las clases. Estaría muy bien conocer a fondo el modelo para poder exportar el sistema a otras autonomías. Bien, pues mira, así brevemente, esto es algo, es decir, en los servicios de empleo y formación de cualquier comunidad autónoma hay una de las formaciones son competencias clave de nivel 1, 2 y 3, ¿vale? Que para mayores de 16 años. Entonces, en uno no se necesita la ESO, en otro se necesita la ESO, en otro se necesita bachillerato. Bien, eso te da acceso a unos certificados de profesionalidad para la inserción sociolaboral. ¿Qué pasa? Que cuando yo cojo eso por primera vez y veo las competencias clave, ¿vale? Veo que está orientado a menores, a jóvenes en situación de riesgo de exclusión. Digo, anda, pues aquí podemos construir algo. Entonces, cuando vi las tres posibilidades, pues dijimos, oye, vamos a pedir las tres, vamos a hacer un itinerario, ¿vale? Donde los chavales puedan pasar por las tres y necesitamos incorporar la figura del integrador social. Entonces pedimos permiso y solicitamos autorización para incorporarla y que nos la financiaran. Y así fue. Tuvimos esa suerte, la verdad. También lo justificamos muy bien. Y nos permitió poder construir eso. Este año es cuando hemos empezado con los 3 niveles y con algunos certificados de profesionalidad que nos permiten, ¿no? Pues para que estos chavales que no quieran continuar con una adquisición, ¿no?, de conocimiento mínimo, pues en el primer nivel puedan acceder a un certificado de profesionalidad de jardinería, de lo que sea, ¿no? Y estamos ahora buscando esos certificados para completar el ciclo, ¿no?, de inserción. No es fácil. De todas maneras, Amanda, te invito a que me llames o que te pongas en contacto conmigo para ver de dónde eres y ver en esa comunidad, a través de mi equipo, que puedan echarte una mano a buscar esos recursos y como lo hemos hecho aquí. Y compartirlo, por supuesto. Sí, porque me da la sensación, porque también te pregunta Amanda, que cuando no hay recursos necesarios, claro, ¿dónde poder acudir? Por eso yo creo que Amanda Claro, cuando no existen puedes los recursos contactar. hay que inventarlos. Es decir, esto nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de recursos que ya existían, pero que estaban como muy aislados, ¿verdad? Lo que hemos hecho ha sido cogerlo y darle una forma. Entonces, simplemente vamos construyendo recursos a partir de lo que vamos observando de las necesidades que nos van transmitiendo, ¿no? Los propios niños. Es decir, los niños son los que nos enseñan, ¿no?, a generar, ¿no?, recursos. El sistema de acompañamiento educativo terapéutico que tenemos en Murcia, o centro de día y ahora el centro de internamiento, es algo que hemos construido nosotros. No estaba. Entonces, hay que construirlo. Me preguntan en el chat que dónde pueden contactar contigo. Pues pueden contactar conmigo. A ver, ¿cómo puedo yo dejar mi correo electrónico ahí? Lo podemos poner en el chat, si quieres, Lo Rafa. pongo aquí, ¿no? Venga, pues yo lo pongo Sí, aquí. en el chat directamente para que lo podáis ver todas las personas que estáis aquí.
Vale, yo creo que lo he puesto. ¿Sí? He puesto ahí mi Sí, correo lo has electrónico. puesto perfectamente. rafa.yor@asociacionalbores.es. Exacto. Perfecto. Pues Y ya te tienen localizado. me mandáis un mail o lo que sea y si somos varios que queremos trabajar o queremos generar algo, pues nos hacemos una reunión comunitaria y vemos cómo avanzar en esto. Fenomenal, Rafa. Mercedes del Valle te pregunta, ¿cómo distinguimos un trastorno de apego de un TEAF? Ay, Mercedes aquí está siendo dura. No, pero bien, me parece muy bien. Vamos a ver, los trastornos del apego van a venir determinados por las relaciones que se establecen entre los padres y los hijos, ¿no? En cuanto a una relación de seguridad, una relación de protección y de cuidado, ¿vale? El TEAF tiene añadido la discapacidad, el daño irreversible, ¿vale? Un trastorno del apego inseguro, ¿vale? Sea cual sea su modalidad, viene determinado porque los niños han estado sometidos a experiencias estresantes que le han predispuesto a reaccionar frente a una amenaza de una manera determinada. Entonces, aunque tenga TEAF, se puede desarrollar también un trastorno de apego inseguro, ¿vale? El TEAF, los trastornos de apego inseguro, lo que te hacen simplemente es que ante una amenaza, ante un peligro, ante algo que me pueda generar cierta incomodidad o incertidumbre, yo tengo una respuesta evitativa, ansiosa, ambivalente o desorganizada. ¿En base a qué? A la experiencia que he sufrido, ¿vale? Incluso una muerte, una separación, un cambio de domicilio, todo eso desarrolla en nosotros inseguridades. La respuesta que dan los padres o el cuidador principal frente a eso, ¿vale? Es lo que va a hacer, ¿vale? Que esa inseguridad se vea muy acentuada o menos acentuada. Pero un niño con TEAF también puede tener, por supuesto, un trastorno de apego. ¿Por qué no? María Adoración Higuero te pregunta, ¿estos niños saben que tienen TEAF? Si es que sí, ¿cómo reaccionan y cómo se les explica? Claro, una de las cosas que hacemos aquí para trabajar con ellos es que ellos puedan reconocerse, tanto en sus capacidades como en sus limitaciones. Ponle el nombre que quieras. Si es TEAF, es TEAF, ¿vale? Ellos tienen que saber de dónde vienen, ellos tienen que saber qué les ha pasado, pero no con el fin de que ellos, ¿vale?, se sientan jolín, ¿no? Menos todavía, todo lo contrario, sino que se puedan reconocer, no pasa nada por reconocer qué dificultades tienen, porque si no, no se van a poder centrar, ¿no?, en las posibilidades que tienen. Sí se puede, sí hay que decírselo, pero trabajarlo, no decirle tienes TEAF, no, hay que trabajar con ellos para que ellos elaboren. Y por último, Mercedes del Valle te pregunta cómo podemos enseñarles a pedir ayuda y a pedir sus derechos. Muy bien, muy buena pregunta. Enseñarle a pedir ayuda y a defender sus derechos, a pedir sus derechos, pues simplemente acompañándolos. Tenemos que poder empoderarlos, tenemos que trabajar con ellos lo que son capaces de hacer, tenemos que poder confiar en ellos, darles su espacio. Ellos no pueden saber ni cuáles son sus derechos si ellos no tienen su espacio, si no se les reconoce. Entonces, enseñarles a pedir ayuda es que ellos puedan identificarse, ¿vale?, para que puedan saber cuáles son sus dificultades. ¿Cómo van a pedir ayuda si no se reconocen, si no saben qué les pasa? O por qué de repente se me olvida, ¿no?, la tabla de multiplicar de un día para otro, cuando el profesor me está diciendo que no, que es que me lo tengo que saber y me dice que es un cero y que es un fracaso. ¿Cómo va a pedir ayuda ahí? ¿Verdad? Sí, simplemente directamente ya le están diciendo que no sabe, ¿verdad? Entonces tenemos que generar, ¿no?, esos factores de protección que permitan a ellos poder construir habilidades sociales y para pedir ayuda, por supuesto. Sí. No sé si alguien está escribiendo, tiene alguna consulta más. Veo que alguien está escribiendo, entonces no sé si es para dar las gracias o para, bueno,
Mercedes del Valle te está dando las gracias, o sea, que Sí, era estoy viendo aquí, ¿no?, simplemente... que hay gente que da gracias. Eso es. Bueno, pues en principio no hay ninguna pregunta más. Rafa, muchísimas gracias por la exposición. Ha sido súper clarificadora, como en todos estos ciclos, como todo en este ciclo de webinars de TEAF que estamos haciendo. Y nos ha resuelto muchas inquietudes y muchas dudas que todavía seguimos teniendo porque creo que hasta ahora no está tan visibilizado esta problemática y gracias a esto cada vez más técnicos, más familias, más profesionales pueden tener conocimiento del TEAF, cómo trabajarlo, cómo abordarlo y cómo tener recursos y herramientas para poder trabajar con estos chicos y estas chicas. Sí, Así sí, que... estoy de acuerdo, que hay que hacer este tipo de foros, ¿no?, de participación, de compartir. Muchas gracias. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Rafa. Al resto de personas que estáis en el webinar de hoy, recordaros que el próximo miércoles 26 tenemos otro webinar que trata sobre recursos desde pediatría a chicos y chicos TEAF. Así que a lo mejor ahí el tema del diagnóstico nos van a poder dar un poco más de luz, a ver qué nos cuentan. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias a Un vosotros. saludo. Un saludo. Chao. Adiós.